¿Sabías que Dios tiene un plan para protegerte cuando eres atacado por Satanás? Aunque el enemigo quiera destruirte, Dios está contigo y te defiende de sus ataques. Él sabe lo que estás pasando y te da la fuerza para resistir y vencer. En este video vamos a ver 3 cosas que Dios hace cuando somos atacados por Satanás y cómo podemos confiar en su poder y su amor. Pero antes, quiero compartir contigo un versículo bíblico que muestra la intercesión de Jesús por nosotros ante el ataque de Satanás. Se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 32. Dice así: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estas palabras las dijo Jesús a Pedro, poco antes de ser arrestado y crucificado. Jesús sabía que Pedro iba a negarlo 3 veces, y que Satanás quería hacerlo caer. Pero Jesús también sabía que Pedro se arrepentiría y volvería a él. Por eso, Jesús oró por él, para que su fe no se perdiera, y para que pudiera fortalecer a los demás discípulos. De la misma manera, Jesús ora por nosotros hoy, cuando somos atacados por Satanás. Él intercede por nosotros ante el Padre y nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Él nos conoce, nos ama y nos restaura cuando fallamos. Él es nuestro gran sumo sacerdote, que vive para siempre para interceder por nosotros. La primera cosa que Dios hace cuando somos atacados por Satanás es hacernos conscientes de sus planes. Dios no quiere que seamos ignorantes de las maquinaciones del diablo, sino que seamos sabios y vigilantes. Por eso, Dios nos revela los intentos de Satanás a través de diversas formas, como la palabra, los sueños, directamente por el Espíritu Santo o mediante otras personas. La palabra de Dios es nuestra principal fuente de conocimiento y discernimiento. En ella encontramos las verdades que nos liberan de las mentiras y engaños de Satanás. La palabra de Dios nos muestra cómo es el carácter de Dios, cómo es el carácter de Satanás y cómo podemos distinguir entre el bien y el mal. La palabra de Dios también nos advierte de las estrategias que usa Satanás para tentarnos, acusarnos y oprimirnos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, capítulo 3, vemos cómo Satanás tentó a Eva con la duda, la codicia y la rebelión. En el libro de Job, capítulo 1, vemos cómo Satanás acusó a Job de servir a Dios por interés. Y en el libro de Lucas, capítulo 13, vemos cómo Satanás oprimió a una mujer con una enfermedad durante 18 años. Los sueños son otra forma en la que Dios nos puede revelar los planes de Satanás. A veces, Dios nos da sueños proféticos que nos muestran lo que va a pasar en el futuro o lo que está pasando en el mundo espiritual. Estos sueños nos pueden alertar de los ataques de Satanás o de las oportunidades que tenemos para resistirlos y vencerlos. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 2, vemos cómo Dios advirtió a José en sueños de que Herodes quería matar al niño Jesús y le indicó qué hacer para protegerlo. En el libro de Hechos, capítulo 16, vemos cómo Pablo tuvo un sueño en el que un hombre de Macedonia le pedía que fuera a predicar el Evangelio allí, y cómo esto le abrió una puerta para extender el reino de Dios. Directamente por el Espíritu Santo, es otra forma en la que Dios nos puede revelar los planes de Satanás. El Espíritu Santo es el consolador que Jesús nos envió para que estuviera con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Jesús nos dijo. El Espíritu Santo también nos da dones espirituales, como el de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, profecía, y otros que nos ayudan a conocer la voluntad de Dios y a detectar las obras de Satanás. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 5, vemos cómo Pedro, lleno del Espíritu Santo, descubrió que Ananías y Safira habían mentido acerca de la ofrenda que habían dado a la iglesia, y cómo esto era una trampa de Satanás para corromper la pureza de la comunidad cristiana. Mediante otras personas, es otra forma en la que Dios nos puede revelar los planes de Satanás. Dios usa a sus siervos fieles, que tienen una relación íntima con Él,
para que nos hablen su palabra, nos den su consejo, nos den su testimonio o nos den su oración. Estas personas pueden ser nuestros pastores, líderes, mentores, amigos, familiares o incluso desconocidos, que Dios pone en nuestro camino para que nos bendigan y nos edifiquen. Por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 22, vemos cómo Dios usó a Balaam, un profeta pagano, para que bendijera a Israel en lugar de maldecirlo, frustrando así los planes de Balac, el rey de Moab, que quería destruir al pueblo de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 8, vemos cómo Dios usó a Felipe, un evangelista, para que le explicara el evangelio a un eunuco etíope que estaba leyendo el libro de Isaías, y cómo esto le abrió los ojos para entender el plan de salvación de Dios. Estas son algunas de las formas en las que Dios nos hace conscientes de los planes de Satanás. Pero, ¿por qué lo hace? ¿Qué propósito tiene? La respuesta la encontramos en el versículo bíblico de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice así: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Este versículo nos enseña que Dios nos hace conscientes de los planes de Satanás para que podamos resistirlos y vencerlos. Dios no nos deja solos ante las tentaciones, sino que nos provee una salida, una forma de escapar, una solución. Dios conoce qué permitir, cómo y cuándo permitirlo, y siempre tiene el control de la situación. Él sabe lo que podemos soportar, y no nos pone más carga de la que podemos llevar. Él también sabe lo que necesitamos aprender, y nos permite pasar por pruebas que nos hacen crecer en la fe, en el carácter y en la madurez. La segunda cosa que Dios hace cuando somos atacados por Satanás es asegurar la victoria a través de la intercesión de Jesucristo. Jesús no solo murió por nuestros pecados en la cruz, sino que también resucitó al tercer día y ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios. Desde allí, Jesús intercede por nosotros constantemente, abogando por nuestra causa, defendiendo nuestra posición y asegurando nuestra salvación. Jesús intercede por la fe de los creyentes para que no falte. La fe es el fundamento de nuestra vida cristiana, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe no podemos resistir los ataques de Satanás. Por eso, Satanás quiere debilitar nuestra fe, sembrando dudas, temores y desánimo en nuestro corazón. Pero Jesús no nos deja solos ante esta amenaza, sino que ora por nosotros, para que nuestra fe no se apague, sino que se mantenga viva y activa. A pesar de que la fe puede tambalearse, la intercesión de Jesús la sostiene y renueva. Todos tenemos momentos de flaqueza, de crisis, de desesperación, en los que nuestra fe parece desvanecerse. Pero en esos momentos, Jesús no nos abandona, ni nos rechaza, ni nos condena. Al contrario, Jesús nos comprende, nos compadece y nos ayuda. Él sabe por lo que pasamos, porque Él mismo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe cómo socorrernos cuando somos tentados, porque Él mismo sufrió y fue probado. Él sabe cómo restaurarnos cuando caemos, porque Él mismo nos perdonó y nos limpió con su sangre. Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este versículo nos muestra que Jesús tiene el poder y la autoridad para salvarnos para siempre, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede reconciliarnos con el Padre. Jesús vive siempre para interceder por nosotros, para que nadie nos arrebate de su mano, ni siquiera Satanás. Jesús nos garantiza el acceso a Dios y nos invita a acercarnos a Él con confianza para recibir su gracia y su misericordia. Romanos capítulo 8, versículos del 34 al 39. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo nos muestra que Jesús es el que nos justifica, el que nos declara inocentes ante Dios, el que nos libra de la condenación. Jesús es el que murió por nosotros, el que pagó el precio de nuestro rescate, el que nos redimió de la esclavitud del pecado y de Satanás. Jesús es el que resucitó por nosotros, el que venció a la muerte, el que nos dio la vida eterna. Jesús es el que está a la diestra de Dios, el que tiene el lugar de honor, el que tiene el nombre, que es sobre todo nombre. Jesús es el que intercede por nosotros, el que nos ama con un amor incondicional, el que nos protege de todo mal. Jesús es el que nos hace más que vencedores, el que nos da la victoria sobre toda adversidad, el que nos asegura que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. La tercera cosa que Dios hace cuando somos atacados por Satanás es ordenar nuestras experiencias para nuestro bien y el beneficio de otros. Dios no desperdicia nada de lo que nos pasa, sino que lo usa para cumplir su propósito en nuestra vida y en la de los demás. Dios no solo nos protege y nos defiende de los ataques de Satanás, sino que también los aprovecha para hacernos crecer, para enseñarnos, para moldearnos y para usarnos. Pedro es un ejemplo de cómo Dios ordena nuestras experiencias para nuestro bien y el beneficio de otros. Pedro era uno de los discípulos más cercanos a Jesús, y también uno de los más impulsivos y apasionados. Pedro amaba a Jesús y estaba dispuesto a seguirlo y a defenderlo, pero también tenía sus debilidades, y Satanás quiso aprovecharse de ellas. Satanás quiso zarandear a Pedro como a trigo, es decir, agitarlo, sacudirlo y ponerlo a prueba. Satanás quiso hacer que Pedro negara a Jesús, que lo abandonara, que lo traicionara. Pero Jesús no permitió que Satanás destruyera a Pedro, sino que lo restauró y lo usó. Jesús oró por Pedro para que su fe no faltara. Jesús le predijo a Pedro que lo negaría 3 veces, pero también le dijo que se arrepentiría y que volvería a él. Jesús le encargó a Pedro que fortaleciera a sus hermanos, es decir, que los animara, que los apoyara, que los edificara. Jesús le dio a Pedro una misión, una responsabilidad, un ministerio. Y así fue como Pedro pasó de ser un negador a ser un predicador, de ser un cobarde a ser un valiente, de ser un débil a ser un fuerte. Pedro aprendió de su experiencia y la usó para beneficiar a otros. Pedro se convirtió en uno de los líderes de la iglesia primitiva y en uno de los autores del Nuevo Testamento. Pedro compartió su testimonio, su enseñanza y su consejo con miles de personas que fueron transformadas por el poder de Dios. Pedro cumplió el propósito de Dios para su vida y glorificó a Dios con su vida. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Este versículo nos muestra que Dios tiene un plan para nuestra vida y que todo lo que nos pasa está bajo su control y su dirección. Dios no nos abandona ante las dificultades, sino que las usa para nuestro bien. Dios no nos castiga con las pruebas, sino que las usa para nuestro bien. Dios no nos deja solos ante los ataques de Satanás, sino que los usa para nuestro bien. Todo lo que nos pasa, sea bueno o malo, sea fácil o difícil, sea agradable o doloroso, nos ayuda a bien, si amamos a Dios y seguimos su propósito. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este versículo nos muestra que Dios puede revertir los planes malvados de Satanás y de los hombres, y convertirlos en planes buenos y bendecidos. Dios puede sacar bien de mal, luz de oscuridad, vida de muerte. Dios puede transformar el odio en amor, la venganza en perdón, la amargura en alegría,
Dios puede usar nuestras experiencias negativas para generar resultados positivos, tanto para nosotros como para los demás. Este versículo lo dijo José, uno de los hijos de Jacob, que fue vendido como esclavo por sus hermanos, que fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, que fue olvidado en la cárcel por el copero del faraón, y que finalmente fue exaltado como gobernador de Egipto, y salvó a su familia y a muchas naciones del hambre. José reconoció que Dios había ordenado todas sus experiencias para su bien y el beneficio de otros, y que Dios había frustrado los planes malvados de Satanás y de los hombres. Hemos llegado al final de este video, donde hemos visto 3 cosas que Dios hace cuando somos atacados por Satanás. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que hayas sido bendecido por este contenido.